El texto, la escritura, hermanos, que trajimos, que leyó nuestro hermano Valentín, tiene cierto, ¿cómo se dice? Parecido, por decirlo así, Primera de Pedro capítulo 3. Es algo parecido a la lectura bíblica que se leyó. Pero antes de eso, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor para que nos bendiga a través de su palabra y podamos entender lo que vamos a leer. Vamos a dar gracias a Dios. Una vez más, buen Padre Dios, te damos las gracias porque nos has permitido el estar aquí nuevamente para aprender más de ti, Señor. Bendícenos, Padre Dios, de una manera muy especial con tu palabra, Señor, y bendice a cada hermano que está aquí presente y al que no está de igual manera, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro capítulo 3 siempre me recuerda este texto, esta escritura, porque en una ocasión hace muchísimos años mi pastor me dijo: hermano, usted hable de esta escritura, y nada más la leí y no pude explicar absolutamente nada. Estoy hablando de hace muchísimos años. Ya tienen Primera de Pedro capítulo 3. Voy a leer, hermanos, del 8 al 12. Vamos a poner mucha atención a lo que vamos a leer para poder entender. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ahí termina la palabra esa. Y luego dice: compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El verso 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Ahora el verso 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. El que nada debe, nada teme, dice un refrán, ¿cierto? En nuestro caminar hacia la madurez, todos cometemos errores. Todos cometemos errores y a veces decimos cosas que no deberíamos de haber dicho, o no actuamos como deberíamos de actuar. Y ese proceso se llama crecer. Crecer, y es doloroso. No podemos evitar crecer, tenemos que crecer espiritualmente. Tarde o temprano todos tenemos que crecer. Mientras más pronto lo hagamos, más fácil será andar en los senderos, en los caminos desiguales y a veces inciertos que muchas de las veces, hermanos, nos encontramos en el andar en el Señor. Entonces, el escritor de Hebreos, hermanos, en capítulo 5, verso 12, dice ahí el escritor de Hebreos se enfocó en la falta de madurez. Dice, nada más se enfocó en la falta de madurez de sus lectores. Ellos tenían años en la fe, pero no habían crecido. Es muy triste que haya personas que llevan muchos años en el Señor y que todavía no puedan alimentarse de la palabra de Dios, sin tener que depender de otros. La verdad es que tenemos que comer más que 2 días. La verdad es que tenemos que comer más de 2 días a la semana, y es lo mismo con la Biblia. No podemos depender solamente en el mensaje de los cultos de la iglesia. Siempre le doy un consejo a una de mis hermanas: no te quedes nada más con
con el sermón. Si hablaron de Moisés y el capítulo o verso, síguelo. Lee antes y después para que sepas qué se habló de Moisés. Si verdaderamente dieron el mensaje como debe de ser y como está en la Biblia. Entonces, el pasaje de hoy que escogimos para esta mañana, tenemos puntos que revelan el progreso hacia la madurez. Estos son puntos muy importantes que todos podemos utilizar para medir nuestra madurez. Y el primer punto se refiere, hermanos, a la unidad. Finalmente ser todos de un mismo sentir. Unidad. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Unidad significa estar de acuerdo. Unidad es llevarse bien. Es el significado de la palabra unidad. Solamente que en tantos matrimonios, como no hay unidad, como no hay fidelidad, pues no pueden permanecer unidos. Unidad, respeto. Entonces, esta cualidad se refiere a la unidad de corazón, ¿sí? A tener un acuerdo en los puntos principales de la doctrina. No se refiere que debemos de unirnos con cualquier forma de religión, no se trata de eso. Son las doctrinas de Dios que debemos unirnos, y la unidad es algo que falta hoy en día en muchísimas iglesias. Muchas iglesias. El cristiano maduro busca la manera de traer paz. El cristiano maduro. No estoy diciendo cómo se mira la madurez. Vamos a estar a paso como es la madurez. El cristiano maduro busca manera de traer paz en vez de divisiones en la iglesia de Dios. Yo estuve estudiando mucho acerca de este punto. Entonces, el segundo punto para medir nuestra espiritualidad, no estoy hablando de inteligencia, de sabiduría, no. La sabiduría, hermanos, es humildad. Es humildad. No que sepa toda la Biblia o que sepa tantas cosas, no. La sabiduría se refleja en la humildad. Cristo Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Llevad mi yugo, que es fácil de llevar, ¿verdad? Dice ahí. Y todo ese propósito que habló Jesús era para que hallaran descanso en sus almas, decía Jesús. Entonces, el segundo punto es el interés mutuo. Ese interés mutuo literalmente quiere decir: tengan misericordia, compañeros. Tengan misericordia. Esto quiere decir que cuando otros lloran, tú lloras. Cuando ellos se alegran, tú te alegras. Dirás: hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a llorar porque otro llora? Si usted tiene un interés mutuo por su hermano, por su hermana en Cristo, le duele lo que está pasando con ese problema, no va a llorar en público, pero va a llorar cuando usted está orando por esa persona. Romanos capítulo 12, verso 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es lo que dice la Escritura. Debe de haber una ausencia de competencia no saludable, o de celos o de envidia por otro creyente. Fíjense nada más, cuando estamos hablando de ciertos temas vamos a usar bases bíblicas, porque es lo que la Biblia dice. Entonces, el segundo punto es amistad y afecto. Yo quisiera hablar buen inglés para explicarles el significado de la amistad y el afecto. La amistad y el afecto, la palabra aquí se traduce fraternal y viene del griego philos, que tiene en mente el cariño de un amigo afectuoso. La amistad puede ser descrita como un árbol que da sombra cuando uno tiene
esa cualidad, sus ramas se extienden sobre las vidas de otros para darles el refugio, sombra, descanso y alivio. Fíjese nada más, amistad y afecto. Y voy rápido, hermanos, porque así se requiere. Otro punto es, hermanos, para medir nuestra espiritualidad es misericordia. Ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, dice el texto del capítulo 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Ser misericordioso, la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo, ¿sí? No nomás tener aquel, pues siento el dolor que está pasando aquella persona, pero muchas de las veces no podemos llegar hasta allí donde está sufriendo esa persona para brindarles nuestro apoyo. Entonces, como no podemos llegar allí, nosotros apoyamos en la oración, orando por la situación de la persona. Es la misericordia. Esta palabra es usada mucho en los evangelios para describir a Jesús. Mateo capítulo 9, verso 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El verso siguiente dice de esta manera: entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucho, más los obreros pocos. El verso 38 dice: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. El siguiente punto, hermanos, para medir nuestra espiritualidad es ser amigables. Recuerde que estos puntos que estoy dando a conocer están en el verso 8 del que estamos leyendo. Ser amigables se refiere a una actitud interior en vez de una apariencia externa. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas personas quizás están mostrando ser amigos, pero realmente es como una actuación, como un fingimiento, ¿sí? Muchas de las veces puede ser eso. Pero ser amigables quiere decir doblegado, reflejado, doblegado ahí. Todo el versículo 8 se ha tratado de cómo debemos pensar y sentir, pero ahora vamos a ver el versículo 9 al 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro sobre lo que habremos de hacer y sobre lo que habremos de decir. Pedro nos los va a dar del 9 al 11, donde dice: no devolviendo mal por mal. Un cristiano, cuando le hacen un mal, no va a ser vengativo, va a orar por esa persona, no va a dejar de amarlo. Realmente no lo puede abrazar, no le puede ofrecer la amistad que siente, porque aquella persona pues está dolida, a veces no sabe lo que dice, a veces no sabe lo que hace. Entonces el creyente, dice Pedro, que no debe devolver mal por mal. ¿Qué dice? Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Cuando el Señor llamó a Abraham, con ese propósito lo llamó para que fuera de bendición. De ahí salió un pueblo enorme, porque Dios tenía ese plan. Entonces, ¿en dónde me quedé? En el 9. El verso 10, siempre lo aplico yo a jóvenes y a mayores de edad. Muchas de las veces le digo: mira, aquí hay unas palabras muy, pero muy interesantes. Hay muchas personas que le dicen, la Biblia dice así, y bloquea su corazón. Porque dicen: este es bautista, o este es hermano, o este es lo.
Le digo, mira, fíjate que aquí hay unas palabras muy importantes. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, no se está refiriendo al clima. Si yo quiero ver días buenos, agradables, si yo quiero estar en paz con mi compañera, con mi hermano en Cristo, con quien sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, refrene su lengua del mal. Siempre que yo ministro a mis hermanas y hermanos de la carne, les digo, aquí tenemos una tablita. Yo digo una tablita. Se mueve muy fácil. No tiene hueso. Inmediatamente se mueve rápido. Y cuando se habla de la lengua, siempre todas las personas van a Santiago. Y realmente Santiago ahí describe lo peligroso que es la lengua. Pero en Proverbios, hermanos, ahí hay tantos textos que hablan acerca de la lengua, donde dejé mis apuntes. No los escribí aquí en mí. Pero fíjese lo que dice la lengua. Y esto digo yo, porque si la persona quiere ver una vida sin problemas, sin muchos problemas, una vida buena que lleve bien con su vecino, con quien sea, dice Pedro, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño, la mentira. Yo puedo fingir una amistad, pero es mentira. Yo puedo fingirle una fidelidad a mi esposa, pero es mentira. ¿Y quién la sabe? Dios. Refrene su lengua del mal. Miren nada más lo que dice Proverbios 18, 21. Hermano. Nada más para meditar en el cuidado de la lengua. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjense nada más. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cómo podemos explicar eso? Cuando nosotros no controlamos la lengua, hermano, no debe ser de un creyente. Y va y le dice a su vecino, fíjate que vi a tu esposa con otro hombre. ¿Qué va a hacer el hombre? Quizás va a ir y le da unos balazos y la mata. ¿Por qué causa fue? Por la lengua. Dice el proverbista, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjense nada más, el verso 17 ahí mismo, lo quise agarrar ahí para que no batallar. En el 17:20, Proverbios 17:20 dice, ¿era Proverbios 17:20? Sí. Dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien. El perverso de corazón nunca, ¿qué dice? Hallará el bien. Y el que revuelve con su lengua caerá en mal. Fíjese nada más. Estamos hablando de la lengua. Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Y la boca lisonjera hace resbalar. Busque, subraya ahí lisonjera y busque en el diccionario el significado lisonjera para que pueda entender esa palabra. Ay, búsquela allí. Entonces seguimos con el tema. Busque la paz y sígala. Ok, el versículo, hermanos, que hemos leído se basa en el respecto al perdón. Rehusar venganza o incluso desquitarse. El versículo 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino se trata de perdonar. Entonces nosotros debemos de cuando nos encontramos en una situación así,
Fíjese lo que le voy a decir. Nosotros como creyentes, lo que debemos de tener presentes es que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados para que heredésemos bendición en vez de maldición. Entonces, es difícil, hermanos. Una lengua controlada es el segundo punto. El segundo punto es, el otro punto, perdón. Una lengua controlada es un examen que nos estamos haciendo como creyentes, una evaluación de lo que dice la palabra de Dios, porque el verso 10 nos suena como una pregunta. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Pedro, hermanos, está citando aquí el Salmo 34, 12 al 16, para destacar quienes se alejan de la maldad de palabras y de obras y buscan la paz, pues les va a ir bien, no les puede ir mal. Pedro dice que hay que refrenar la lengua del mal y el salmista usa unas palabras un poco diferentes. Él dice que debemos de guardar nuestra lengua del mal. Estaba viendo ese detalle yo. Entonces tenemos aquí un principio. El que quiere amar la vida y vivir días buenos, una manera de lograr este objetivo es aprender a controlar nuestra lengua. Si yo sé que no puedo controlar mi lengua, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pedirle a Dios y decir, Señor Dios, ayúdame a través de tu Santo Espíritu a controlar mi lengua. ¿Sí? Una vez que hemos tomado control de la lengua, debemos de buscar la pureza y la paz. Una vez que se controló nuestra lengua, debemos de buscar la pureza y la paz. Porque el verso 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Entonces, fíjese nada más, los que buscan la paz, los que han controlado su lengua, los que se alejan de la maldad, de palabras y obras y buscan la paz, disfrutan primero una vida llena de bendición y del favor de Dios. Segundo, la presencia cercana de Dios con su ayuda y su gracia, el que controla su lengua. Esos son los resultados. Y tercero, la respuesta de Dios a sus oraciones, porque dice allí, porque el verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Fíjese nada más ahí, los ojos y oídos del Señor son el emblema ¿de qué? Del cuidado providencial de Dios para su pueblo. Y estaba, como le dije, estudiando yo eso, hermanos. Y el Salmo 33, se lo voy a leer, el Salmo 33, con este tema que estamos dando en esta mañana. El Salmo 33, fíjese lo que dice, le voy a leer, porque se relaciona con este tema. El Salmo 33, 13 y 14 dice así: desde los cielos, ¿qué dice allí? Desde los cielos miró Jehová a todos los hijos de los hombres. Es decir, que la mirada de Dios está ante todo el mundo. La persona no se puede esconder de Dios. El político no se puede esconder de Dios. La persona importante no se puede esconder de Dios. Solamente que esa persona o todos esos políticos que están funcionando no creen que hay un Dios. No conocen a Dios, por eso están en ese problema. Pero el punto que quiero yo dar aquí en este tema que estamos llevando es que los ojos de Dios desde los cielos están mirando a todos. El martes que fui a visitar al enfermo allá en el hospital, estaba en el séptimo piso, en el 7 piso. Y yo abrí la cortina y miré los carros bien chiquitos. Y podía ver todas las personas que iban saliendo, se abría la puerta del carro, se metían y se iban. Se miraban pequeños, de arriba abajo.
Así el Señor está viendo a toda la humanidad. No hay manera de que escapen de la mirada del Señor. Entonces, el verso 14 dice, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Ahí vemos que el Señor mira todo. Él mira todo. El ojo del Señor mira todo. Aunque el ojo de Jehová está sobre todas las personas, se fija de una manera muy especial en los que le temen. La mirada del Señor para toda la humanidad es diferente. Y hay una gran diferencia porque los ojos de Dios que están viendo a los que le temen, quiere decir a los que reverencian el nombre, a los que se esfuerzan en obedecer la palabra de Dios. El ojo de Dios se refiere al amor de Dios, hermanos, al amor de Dios y su cuidado providencial en la vida de sus hijos para librarlos, fíjense nada más, para librar sus almas de la muerte y del hambre. Quiere decir que mientras los creyentes teman al Señor, esperarán en Él y permanecerán en su voluntad, y Dios cuidará de ellos y los protegerá para que no mueran, a menos que sea conforme el plan de Dios que ya dejemos de existir. Hay tanto testimonio y personas que han estado al punto, al borde de irse, y el Señor los libra de una manera que se queda sorprendido el cirujano y las personas, porque todavía hay un plan más para esa persona, y el Señor le da otra oportunidad. Fíjate nada más. ¿Y sabe por qué le digo? Porque el verso 30, déjenme ver si es el verso 34, déjenme ver. Bueno, hablando, se los voy a leer. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Es por eso que dije yo que se fija de una manera muy especial en la persona que le teme. Porque dice el salmista en el Salmo 34, 15, lo afirma ahí. Entonces, seguimos con el mismo tema. El Salmo, ¿qué leímos primero? El Salmo 33, ¿verdad? Cuando estaba diciendo yo y comentando, ¿verdad?, que Dios los protegerá de la muerte, ¿verdad?, si el plan de Él todavía es dejarlos. Lo dije porque el Salmo 33, verso 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Fíjense nada más. Es lo que dice el Salmo 33, verso 19. Entonces, ahí vemos. Entonces, ese es el tema, hermanos, de esta mañana. Dios quiere y Dios distingue entre aquellos de entre el pueblo cuyo corazón es totalmente suyo, aquellos cuyo corazón está dividido entre Él y el mundo. Esa verdad también se observa en la valoración de Cristo de las 7 iglesias. Dios está mirando quién hace el bien y quién hace el mal. La escritura, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 contrasta los fieles vencedores con los miembros tibios de sus iglesias. Este tema se va relacionado con eso. Entonces, ese es el tema de esta mañana. Y como les dije, estoy meditando en el Salmo 133.1, el cual les voy a traer, no sé cuándo, si la semana que viene o la otra semana, pero estoy estudiando la palabra de Dios de muchos temas, hermanos, que no se conocen hoy en día.
Nada más se leen y se quedan ahí y tenemos que explicar un poquito más de lo que ya hemos estudiado. Que Dios me les bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Porque la palabra del Señor es para mí también. Que Dios les bendiga. Voy a orar. Una vez más, buen Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor. Sé que me hablaste primero a mí, pues yo estudié primero tu palabra, Señor. Bendice, Señor Dios, a cada uno de mis hermanos. Yo no sé su vida, yo no sé si están batallando, Señor Padre, pero yo te ruego, Señor, que los ayudes a través de tu Santo Espíritu, Padre, y que quites toda cosa mal que pueda haber alrededor, Señor, para que ellos sigan, Padre Dios, temiendo tu nombre, dándote la reverencia que a ti te corresponde, Señor. Y Padre Dios, pues a quién iremos, como dice Pedro, si tú tienes palabras de vida eterna. Bendícenos de una manera muy especial y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.